Obsolescencia programada, una realidad. ¿Cómo nos afecta? Descúbranlo hoy. Y en exclusiva para la televisión les presentamos una entrevista con el celebrado fotógrafo David LaChapelle. Quédense en Noticias 22. Qué manera de iniciar la semana con grandes contenidos con la compañía de Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22, arrancando con mucho calor y mucha actitud. Ay, sí, está tremendo el calor, pero bueno, está lloviendo un poquito, así que... Ya empieza a refrescar esta semana y tenemos información que compartir con ustedes, por ejemplo... Bueno, pues vamos a empezar con esto, que es una premiación, eso que nos define como personas y nos relaciona con los demás seres. Ahora se traduce en poesía. Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer 2023, que le fue otorgado a la escritora tabasqueña Beatriz Pérez Pereda por su libro Persona no humana. En la antesala del acto protocolario, realizado en la Sala Manuel M. Ponce de Palacio de Bellas Artes, la autora compartió con Noticias 22 su sentir por lo obtenido. Tengo 42 años y la primera vez que me inscribí a un taller literario tenía 15. Entonces imagínate, desde entonces yo siempre quise escribir y llegar hoy aquí a Bellas Artes a... La escritora confiesa que nunca había concursado para este premio, pero siempre lo había tenido en la mira por llevar el nombre del gran poeta de su tierra. Para mí es un premio especial, ¿no? Porque aparte es con un libro que yo creí que no iba a tener ninguna resonancia. Los orígenes de este poemario se remontan al año 2020, cuando la poeta conoció la historia de Sandra, una orangutana que, tras un largo periplo judicial, fue reconocida como la primera persona no humana de la historia. Dicha sentencia le permitió ser liberada de un zoológico para iniciar una nueva vida en un santuario. Tomando como punto de partida este caso paradigmático, Beatriz Pérez Pereda se cuestiona, entre otras cosas, qué es lo que define a una persona y cómo debería ser nuestra relación con el mundo animal. Lo primero que yo estudié fue la licenciatura en Derecho y siempre tuve la inquietud de escribir algo que se relacionara con eso, ¿no? Que juntara como el lenguaje o los formatos o incluso las historias. En el libro, por ejemplo, parafraseo o imito, ¿no?, la forma de los artículos de un código penal, ¿no? Pero ¿cómo llevar eso a la poesía, no? Que para mí es preguntarse si ese lenguaje todavía es vigente. El lector, la lectora, vamos cuestionando dogmas. Persona no humana fue publicado en 2022 por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Con información de César H. Meléndez para Noticias 22. Antes de continuar con la información, hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Gracias, como todos los días, por acompañarnos. Y vamos a platicar de un grupo que es referente del canto a capela en México. Finalmente, esta celebración de 30 años llega a su punto. La sala principal del Palacio de Bellas Artes fue donde la agrupación Voz en Punto celebró 3 décadas de trabajo. Como dato curioso, esta fiesta debió ocurrir en el 2020, pero por la pandemia se tuvo que posponer hasta la noche del sábado pasado. Para esta ocasión invitaron a Javier Nandayapa, Mario Iván Martínez y Edgar Vivar. La agrupación, integrada por José Galván, Sonia Solórzano, Vanessa Millán, Luis Yolando Martínez, Mariana Cailli y Sergio Quirós, iniciaron el concierto con la plegaria guadalupana de José Cuate Castilla y convidando esta la noche del compositor novohispano Juan García de Céspedes. Después le siguió un bloque de música tradicional mexicana en donde pudieron escucharse piroecuas, sones chapanecos y veracruzanos, además del acompañamiento de la marimba de Javier Nandayapa. Posteriormente, Mario Iván Martínez presentó Lunada, Bombón 1, La Fiesta de los Zapatos, El Ropavejero y Llueve de Francisco Gabilondo Soler Cricri. En la segunda parte del concierto se escucharon canciones populares mexicanas como La Chancla, No Volveré, Sombras, Como Yo Te Amé y La Chespirito Suite. El concierto de Voz en Punto concluyó después de 2 horas con Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. Noticias 22, Alberto Aranda.
Pues enhorabuena, un abrazo muy grande a Pepe, a Sonia, a todo este grupo que de verdad han puesto muy en alto el nombre de México, han tenido giras por todo el mundo, mucho éxito en China además, y una gran y amplia discografía. Oye, ya larga la trayectoria, larga la trayectoria. 3 años. Y además que es una formación que no es frecuente, que de pronto no puede ser tan fácil para atraer al público. La gente a lo mejor dice, bueno, ¿qué es esto? Le causa curiosidad, pero a lo mejor tiene ciertas dudas. Atrévanse porque realmente vale mucho la pena ir a un concierto de estos amigos y bueno, pues ahí están, ¿no? Y busquen su discografía, de verdad es muy amplia, independientemente del género musical que les guste, Voz en Punto tiene de absolutamente todo en 30 años que podemos esperar, así un abrazo. Y cambiamos de tema. Cambiamos de tema porque la Ciudad de México es una de las urbes con mayor número de museos en el mundo. Y aquí hay una oportunidad para conocer parte de la oferta que resguarda el corazón de esta gran metrópoli. Como una iniciativa del Circuito de Museos Alameda Revolución, por segunda ocasión se lleva a cabo la Feria de los Museos del Centro Histórico este sábado 18 de mayo en el contexto del Día Internacional de los Museos. A los 15 museos que participaron en esta feria el año pasado se suma el doble para la celebración que tendrá 2 grandes ejes, el primero de ellos, visitas guiadas. Esta segunda emisión donde ya nos sumamos, pues son en total 32 museos, porque también nos apoyó en la organización y la logística la autoridad del centro histórico. Entonces nos ayudó mucho en la convocatoria y en poner, no sé, las carpas, bueno, todo, cosas de logística. Y ahorita está la dinámica de este año, es un circuito de museos. Se armaron 8 rutas de 3 museos cada una. Previo registro, 30 personas de cada ruta van a recorrer distintos recintos. El otro eje consiste en una serie de actividades que se ofrecen de manera gratuita en 2 recintos del centro histórico. Son 24 museos los que van a estar en ruta, 24 museos los que van a poder visitar los participantes que se registren. De hecho, el cupo ya está lleno, afortunadamente. Y después, esto empieza a las 11 de la mañana. Y la feria, que son las actividades, talleres, actividades educativas que van a llevar los otros 29 museos, van a estar en la Plaza Manuel Tolsá y también en el Palacio de Minería. Algunos de los museos que participan en este corredor, que celebra su quehacer con estas actividades, son es el Palacio Postal, por supuesto, el Museo Casa de Carranza, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo del Telégrafo, el Laboratorio Arte Alameda, el Museo del Estanquillo, el Museo Nacional de Arte, Foro Valparaíso, Museo Memoria y Tolerancia, el Museo Nacional de Arquitectura, ¿qué otro? El Museo de la Mujer, el Museo del Perfume. Todos los detalles de la segunda edición de la Feria de los Museos del Centro Histórico está disponible a través de su perfil de Facebook. Noticias 22, Víctor Gaspar. Que nos lleve la tristeza, pero que la rabia no. Junto con la memoria, el fandango sigue aquí. Radio Educación recuerda al compositor mexicano Marcial Alejandro Romo López con un ciclo de 12 conciertos. Durante 6 meses, el público podrá escuchar la obra de cantautoras y cantautores nacionales dedicada a la trova y al bolero, que también rinde homenaje al miembro fundador del grupo La Nopalera. La intención es ayudar y apoyar a la nueva generación de cantautores, a ampliar un poco su público, a consolidarlo un poco más. Marcial Alejandro, además de compositor, siempre fue un luchador social, incluso hizo una huelga de hambre en pro de los trabajadores de la radio, ¿no? En algún momento, además de otras cosas. Por ende, creo que juntando las dos cosas, la composición y el apoyo social, creo que inevitablemente se da este formato
de iniciativa en donde pues hay que echarle la mano a los artistas. Marcial Alejandro compuso música para radio, televisión y cine, y sus canciones han sido interpretadas por artistas como Eugenia León, Maru Enríquez, Tania Libertad, Amparo Ochoa y Enrique Bunbury. Y una de sus melodías más emblemáticas fue Morir en el Golfo, nominada al Premio Ariel por Mejor Música Original. Esta iniciativa tiene como eslogan: la música es cultura y más cultura es igual a menos violencia. Cada uno de los conciertos tendrá una presentación en vivo. Cada concierto lo integran 3 cantautores, mujeres, hombres, etcétera, cantautores y cantautoras. Este concierto se lleva a cabo en el Ojalá, en Coyoacán, que es un sitio emblemático de la canción de autor. Estas presentaciones se transmitirán 2 veces al mes, los domingos por las plataformas digitales y señales de Radio Educación 96.5 de FM y 1060 de AM. Noticias 22, Karen Rivera. Marcial Alejandro, un extraordinario compositor, tenían un espectáculo muy atractivo, él y Rafa Mendoza, que se presentaba en la ya extinta Planta de Luz de Germán Dehesa, otro referente que ya platicaremos próximamente de él, porque también se están haciendo una serie de homenajes. Y de verdad, entrañable compositor, Marcial Alejandro. Esta canción que platicábamos para dar pie a la nota, que me lleva a la tristeza, pero que la rabia no, me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó. Era además de un gran letrista, un hombre que sabía el beat de la música, de los ritmos, e igual interpretaba un tango, que interpretaba un bolero, que una balada. De verdad se le extraña al gran Marcial Alejandro. Y se mencionaba Morir en el Golfo, también como parte de esta película dirigida por Alejandro Pelayo. Además, y bueno, el fandango aquí, con el que Eugenia León gana el Festival OTI. O sea, polifacético. No, bueno, absolutamente. Muy bien, diversas pistas. No, pues muy bien. Vamos a estar muy al pendiente de las actividades y las conmemoraciones. Y bien, pues vamos a platicarles que vamos a hablar de alguien que fue impulsor de la educación y la tecnología. Su pensamiento marcó indiscutiblemente las vanguardias del siglo XX mexicano. Jaime Torres Bodet, poeta, ensayista y diplomático, nació en la Ciudad de México el 17 de abril de 1902. Perteneció al grupo de los contemporáneos cuya producción poética se caracterizó por la expresión de la modernidad, la ausencia de una actitud política y el nacionalismo. Estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional, donde en 1921 fue nombrado secretario personal del entonces rector José Vasconcelos. En 1922 fue designado jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública. Y en el mismo año fundó la revista La Falange, de ideología conservadora. En 1928 participó en la fundación de la publicación Contemporáneos, que, a diferencia del anterior, se distinguía por sus afanes vanguardistas y renovadores. En 1943 obtuvo el puesto de secretario de Educación Pública. Mandó a construir numerosas instituciones educativas, entre las que destacan la Escuela Normal para Maestros y la Escuela Normal Superior. En 1948 fue nombrado director general de la UNESCO. De pluma fértil y exquisita, Torres Bodet escribió diversas obras desde muy temprana edad. Con tan solo 16 años publicó su primer libro de poemas, Fervor. Partiendo de sus primeros postulados modernistas, inicia un periodo de búsqueda estética y estilística que plasmó en obras como El corazón delirante, Biombo y Sin tregua. A lo largo de su vida, el poeta buscó los vínculos con la eternidad y lo imperecedero. Jaime Torres Bodet falleció el 13 de mayo de 1974 en la Ciudad de México. Para Noticias 22, Diana Obispo. En este recinto centenario, vanguardias e historia dialogan entre acordes. Un emblemático recinto del centro histórico de la Ciudad de México y que en su momento fue el más grande en su tipo, hasta la construcción del Palacio de Bellas Artes, llega a 106 años de existencia y lo celebra con el concierto Esperanza 106. Se celebran los 106 años de la construcción y de la inauguración del Teatro de la Ciudad,
que fue justo construido en 1917 y se abren sus puertas el 25 de mayo del 1918, con grandes personalidades, un gran evento fue en ese momento, porque además en momentos convulsos como la Revolución, viene el presidente Venustiano Carranza, y este es un teatro construido por Esperanza Iris. Fieles a la vocación vanguardista inaugurada por Esperanza Iris, impulsora de la opereta durante los primeros años de este recinto, ahora se ofrece este concierto que reunirá a 4 músicos. Estará con nosotros René Moy, una música mexicana que hace música alternativa, que juega con la electrónica y el pop. Estará también Leiden, otra gran artista cubano-mexicana, que es una exponente de la música latinoamericana, que ha viajado ha hecho giras por varios países. También el Pehuenche, que es un proyecto de Alfredo Mesa. Él también hace una música mexicana, también con toques vanguardistas y alternativos. Y estará para todos nosotros Simón Grossman, que viene también a darle ya el toque final. Él es un gran artista también, con más de 800,000 escuchas en Spotify. El programa apunta a expresiones vanguardistas que puedan a su vez reforzar la cercanía del Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con audiencias jóvenes. Este concierto será el 25 de mayo, sábado 25 de mayo a las 6 de la tarde. Es un concierto que tendrá una duración de aproximadamente 2 horas, precisamente porque son 4 artistas. Habrá sorpresas, habrá una interacción entre estos artistas que no han interactuado en ningún otro espacio, y también habrá presentaciones de sus nuevos proyectos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a Jalapa y está Óscar Cortés. Con todos los pormenores de la Feria Universitaria del Libro. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura, Rafael. Saludamos a nuestro público desde la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, una de las 5 sedes de la Feria Internacional del Libro Universitario. Durante el fin de semana tuvimos la oportunidad de platicar con David Betancourt, escritor colombiano que recibió el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo por su obra Los Hijuetantas. Bueno, es una novela sobre una familia de colombianos que viaja de Medellín a vivir a Puebla. Y cuando están viviendo en Puebla, lo que ellos quieren, como somos los colombianos muy mañosos, entonces dicen, vamos a dañar y a corromper a los mexicanos. Pero en algún momento lo que pasa es lo contrario, el mexicano también es muy mañoso y termina corrompiendo a los colombianos. Entonces es como un juego y es una novela de humor, y con el título de Los Hijuetantas, que es como nuestra grosería nacional, como la gran grosería, pero dicha educadamente. Entonces no decimos hijo de puta, sino que decimos hijo de tanta. Es una obra divertida en la que predomina el lenguaje, así como la musicalidad del español colombiano y poblano. Entonces esta es una novela de estilo. ¿Qué es de estilo? O sea, que voy a tener al lector atrapado hasta sin contarle nada, a punta de palabras, de juegos, de lenguajes, de provocar, de críticas, de insultos, de tantas cosas. Entonces lo que es grosería son cuestiones morales. Entonces es una forma común y corriente de hablar. Esta novela será publicada el próximo año como parte del premio y aborda las características culturales entre ambas poblaciones. Una en particular es que vos le decís a un paisa, un antioqueño de Medellín, le pedís una dirección y él te lleva casi que de la mano, te lleva hasta allá, y si es a tu casa te va, te entra, te acuesta, te tira la cobija y te da la bendición. El poblano, si no sabe, se la inventan, porque no pueden decir que no. Entonces, si no saben, se lo inventan. Ayer el jurado decía algo como que es una novela crítica y que insulta, y qué bueno que en la literatura se pueda leer algo que critica y que insulte, y el que se moleste, pues que cambie de libro.
La solidaridad entre los países latinoamericanos es una virtud que les ha permitido superar conflictos. Así lo aseguró el doctor Darío Salinas durante la conferencia titulada Chile y México, Memoria y Actualidad Latinoamericana, que formó parte del eje temático de la FILU dedicado al exilio. La solidaridad es mucho más que una discusión sobre cómo enfrentar la integración regional, más allá de los aranceles, más allá del comercio y de la amenaza mercantilista. Es decir, la solidaridad está vinculada justamente con uno de los sentimientos grandes de América Latina. La relación de fraternidad entre Chile y México se remonta a la época de la invasión francesa en nuestro país. Nos remontan a ese periodo de la ocupación francesa y en que la historiografía registra una relación premonitora entre Francisco de Bilbao y Juárez, el benemérito de las Américas. Entonces, ese es un punto extraordinariamente importante para la recuperación de la densidad histórica que tienen las relaciones entre estos dos pueblos, Chile y México. Actualmente, la colaboración entre ambos países se manifiesta en muchas áreas. No solamente en el terreno de la economía, no solamente en el terreno del comercio, también en el terreno de la cultura, en la colaboración científico-técnica, la innovación. Es decir, esto es muy importante porque refuerza los vínculos que existen entre estos dos países, más allá de las expresiones protocolares. El asilo y el refugio son temas vigentes que muestran la vitalidad de las relaciones entre ambos países. Sobre todo de una política, de una histórica política, de una tradicional política en el acervo del comportamiento exterior de este gran país que es México. La escritora Aura García Junco presentó su más reciente libro titulado Dios fulmine a la que escriba sobre mí, una obra que aborda el tema del duelo. Es un libro que escribí cuando mi papá murió, entonces es un libro que narra 10 meses de duelo y que tiene como eje el duelo de la narradora, que pues soy yo, pero pues es una narradora que creé para este libro. Entonces como que sí tiene este personaje al que seguimos durante 10 meses y este personaje hace una serie de investigaciones acerca de quién era H. Pascal, mi papá. Y también hace una serie de investigaciones que son como más emocionales acerca de una relación, de las dificultades que hay con el cambio generacional y con pues las tensiones que siempre hay entre padres e hijas. A partir de la biblioteca que heredó de su padre, la escritora mexicana explora sus recuerdos a través de los libros. Fui desentrañando y como quitando capas de este duelo conforme iba escribiendo, siempre teniendo como ese eje que eran los libros. Y la verdad es que yo creo que nunca hubiera podido hacer un trabajo de exploración emocional tan grande si no me hubiera puesto a escribirlo, porque me obligó a confrontar cosas que no había confrontado. También me obligó a pensar más pausadamente cosas que de manera visceral yo estaba sintiendo. A través de la memoria, los lectores descubrirán un personaje muy singular. H. Pascal dentro del mundo cultural era un personaje muy extravagante, ¿no? Porque era un hombre que se consagró de cuerpo y alma a la contracultura, que era pues francamente excéntrico, que además tenía una cosa muy particular, que eso sí era muy distinto a como era en casa, que es que era muy cercano a mucha gente joven, particularmente a gente que se dedicaba a cosas relacionadas con el gótico, que eran como parte de la contracultura gótica. Esa parte del personaje sí era algo pues que se vivía más de afuera que adentro. Es una historia que se desarrolla en distintos géneros literarios. Y es un libro que no podía ser ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque si no, si era solamente una novela, quitaba la parte de realidad que a mí me interesaba, y si era un ensayo nada más, quitaba la parte de un recorrido emocional que yo quería transmitir también. Hasta aquí queda nuestro reporte desde Jalapa, Veracruz. Mañana les tendremos una nota sobre la literatura argentina atravesada por el exilio. Por lo pronto nos despedimos, Javier Contreras y Enrique Varela en la cámara, Gustavo Carmón en la edición y Óscar Cortés. Hasta mañana.
Muchas gracias, Oscar, por esta completísima cobertura y a todo el equipo de Noticias 22 que se fue por allá. Y no cambiamos mucho de tema porque seguimos con libros. Tijuana se viste de literatura y abre la puerta a las ediciones independientes. El máximo encuentro literario de Baja California llega una vez más al Centro Cultural Tijuana, celebrando su 39ª edición con el interés de atraer nuevos sellos bibliográficos y fomentar la difusión de editoriales independientes. La Feria del Libro de este año contará con la participación de más de un centenar de personalidades de la literatura. En este caso, en 2024, nosotros nos propusimos, junto con la Unión de Librerías, desde el 8 de noviembre del año pasado, que firmamos un convenio, a hacer una feria distinta. Una feria donde todo llevara a los visitantes hacia el libro, es decir, despojada de todos esos programas paralelos de festivales de música, de representaciones multidisciplinares en el mismo recinto ferial, para que no fungieran como distractores del hecho literario y de la voz de los autores, que es la que nos importa muchísimo. En esta ocasión, tendrán como invitados a los estados de Tlaxcala, Campeche, Jalisco y Sonora. Además, los asistentes podrán disfrutar de conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres y una premiación especial de textos en lenguas indígenas. Tenemos un premio nacional de cuento en lenguas originarias, se llama Tetsebo, que acá lo estaremos presentando el anterior, que es un libro de la poeta Cristina Patistán de Chiapas. Y nosotros llevamos ya 2 libros publicados bilingües, el primero en zapoteco español, es este otro que se presenta, que es en tzotzil español. Y recientemente dimos a conocer el nombre de nuestro tercer ganador, y será un libro maya español. La Feria del Libro de Tijuana está dedicada también a celebrar la vida y obra de la periodista, novelista y académica Elena Poniatowska, continuando así la celebración que inició en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con el homenaje nacional Helenísima 90 años por parte de la Secretaría de Cultura Federal en 2022. Los esperamos, a los que les sea posible acompañarnos del 17 al 26 de mayo aquí en el Centro Cultural Tijuana, que además es una institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que pues se ha dado a la tarea de honrar el espíritu humanista de esta administración en el terreno del arte y de la cultura. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Tenemos una pausa, a regresar la entrevista que les anunciamos con David LaChapelle, también una exclusiva nota de tecnología muy interesante. Obsolescencia programada, cuando ese celular que tanto aspiraban empieza a fallar, no es fortuito, hay todo un plan detrás. Descúbranlo al volver. Armonía, paciencia y arte reposan en el follaje de nuestro rincón nipón. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nipón. Soy Miri Murasaki y hoy platicaremos sobre los fascinantes bonsái, una tradición milenaria que ha cautivado con su belleza y significado cultural. Los bonsái son árboles en miniatura, cultivados en macetas poco profundas y moldeados y podados meticulosamente para mantener su tamaño reducido y su apariencia estética. Originarios de China, fueron adoptados y perfeccionados por los japoneses, quienes los consideran una forma de arte espiritual que refleja la armonía entre el hombre y la naturaleza. La técnica de cultivo del bonsái implica un proceso detallado y paciente. Se inicia con la selección del árbol y su trasplante a una maceta especializada. Luego se realiza la poda de ramas y raíces para dar forma al árbol y controlar su crecimiento. Es importante mantener una rutina de riego y fertilización adecuada para garantizar la salud y el desarrollo del bonsái. Además, se puede aplicar alambre para moldear las ramas y lograr la forma deseada. Este proceso requiere una atención constante y una gran dosis de paciencia, ya que los resultados se obtienen a largo plazo. En la cultura japonesa, los bonsái representan valores como la paciencia y la contemplación. Cuidar un bonsái requiere dedicación y sensibilidad.
Cada poda y cada gesto influyen en su desarrollo. Se cree que tener un bonsái en casa trae buena suerte y prosperidad. Los bonsái pueden vivir cientos de años, con los cuidados adecuados. Sobreviven por generaciones, convirtiéndose en reliquias familiares. Además, no hay una especie específica de árbol para crear un bonsái. Se pueden utilizar variedades que van desde pinos, cedros, arces hasta cerezos. Por todo esto, los bonsáis son uno de los regalos más tradicionales y preciados en Japón, ya que reflejan cuidado, dedicación y paciencia. Se adaptan y moldean con el tiempo, convirtiéndose así en un símbolo vivo de amor. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, arigato. Ahora vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de David Salmon. Director de escena, actor, editor y productor teatral. Nacido en Francia pero radicado en México desde el año 2000. Veamos lo que es vivir en la piel de David Salmon. Siempre me ha parecido que el teatro y el arte en general tenía una función social, ¿no? Y que debía de cumplir de alguna forma, o sea, no cumplir en un sentido estricto, pero que tenía que poder permitir conectarse con el mundo en el que vivimos, hablar de problemáticas que nos aquejan como sociedad. El también fundador de Teatro Sin Paredes afirma que para él es importante generar más allá de experiencias estéticas para el público. Sobre problemáticas específicas es algo que en Teatro Sin Paredes hemos hecho muchos años con las técnicas del teatro del oprimido, ¿no? Trabajando sobre problemáticas como violencia contra las mujeres, violencia laboral, acoso escolar, etcétera, ¿no? Llevando el teatro a lugares específicos. Es egresado del Teatro Nacional de Begú y del Teatro du Soleil. Ha dirigido más de 30 obras en México, Francia y Estados Unidos. No quiero levantar proyectos ya por inercia, ¿no? Simplemente por el hecho de tener que hacerlo. Porque uno como director de escena y director de compañía, digamos, tiene la responsabilidad de un grupo y de alguna forma empieza a asumir funciones de tener que generar espacios de trabajo para estas personas y empieza a asumir responsabilidades extraartísticas. Su puesta más reciente como director fue El viaje de Bretón, 100 años de surrealismo, que se presentó en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Noticias 22, José Antonio Hernández. Lo prometido es deuda, una exclusiva para la televisión mexicana. Efectivamente, la entrevista con David LaChapelle, un artista completamente vanguardista, difícil de definir, que pues viaja entre el arte pop, el arte de tintes religiosos, y bueno, pues un artista contemporáneo que se ha mantenido vigente no solamente en la fotografía, sino también en la cinematografía, en la creación de videos, que está presente en el mundo, digamos, más de los museos, pero también es una estrella entre las celebridades de Hollywood y muy diversos ámbitos. Y para él la fotografía es la vida misma. Vamos a compartirles esta entrevista con Víctor Gaspar. Después de 15 años de no presentar su trabajo en la Ciudad de México, David LaChapelle está de regreso para presentarnos Amor, una muestra que reúne más de 100 de sus imágenes en el Palacio de Minería. We thank David LaChapelle for this interview and for this retrospective on your work. Shows like this are always a good time to somehow summarize how you've gone through photography. How would you do that? Wow, it's been a very long journey. It's been a very long journey. And a lot of the pictures here at this museum, Palazzo de Mineria, are from all the different eras, or the different times of my journey. You know, from the beginning, decades, 80s, 90s, 2000s, 2010s, to very current pictures that have not yet been seen. Via Crucis, a creation from 2023, right? Stations of the Cross. Stations of the Cross. Yes, yes. They were shot late in December, and then I finished them in this year. We finished the printing because it took a lot. I spent a lot of time printing. But you certainly found a good model. Yeah, I was praying for a perfect person who could portray Jesus.
with you know, sympathetic eyes, forgiving eyes, and a poetic face. In the morning, I woke up thinking of this rapper who had reached out from Italy, and I hadn't even thought about it. And I got him on the phone on a Zoom call at 8 o'clock, and sure enough, he was the one. And I asked him, would you do this art project? He wanted me to do an album cover, which we did, but then I used it with this art project, and he took it so serious, and he fasted, and so his body was like Christ, you know, and he had the face like someone from Nazareth. He looked like he's from that part of the world, from the Middle East. God says, you know, we are all created in his likeness and image, so that's such a mystery to me, you know, because we're all so different. We have different skin colors, different women, men, you know, we're all different looking, but we're all created in the image and likeness of God. During the press conference last Thursday, you mentioned you were in a new stage of life. You insisted on some sort of inner search and spirituality. On the one hand, how have you come to this place? How does it change your work? You know, I think just being true to what I'm feeling, what I'm going through in my life, you know, has and always informed my work. And I get my inspiration when I'm quiet and I pray and I'm out in the woods and nature, and that's when God speaks to me and I do my work. Of course, there's other work that's commissions, portraits, some album covers. That's a different, you know, way of thinking, but they all work together to really show this bring light, you know, to show these images, to be really honest, you know, and show these images that are so important to me and so important to my heart. Pictures of God and the Holy Family, you know, pictures of Jesus, of Mother Mary, you know. And I knew that in here in Mexico they would be open to this. You know, this is something I felt that this was a place where people would be more open, because you know, you see the Virgin Mary on the street corners, you see it mixed in with regular everyday life. You know, it's part of the fabric of the culture, is images of the Holy Family and Jesus and Mother Mary. We are now producing a lot of images, a lot of photographs, a lot of memes and self-portraits, and ironically, it seems that we cannot see enough. We cannot see through. Well, first of all, your questions are amazing, I have to tell you. Thank you. Really very provocative, thoughtful questions, and I really appreciate that. Thank you very much. Yeah, we are seeing a lot of images, and in fact, I've slowed down and done the opposite. I am making less images and spending more time on them. So I'm doing series now, much slower, putting much more detail, much more thought, because I want absolute clarity in my pictures. There's already enough confusion, and as I said, darkness in the world. I don't want to create more of that. And when people see my pictures, I want to be able to communicate with them without words. And if they don't understand what the picture means, then I've not done my job. Now, if you look at what's being offered in popular culture as far as movies, the streaming services, so many films about serial killers and murders and death and just very dark subject matter, just so many, you know, or the reality shows where they're fighting and materialism, like out of control materialism, you know, and the climax of those shows is when the family's fighting and slapping and throwing drinks and falling down drunk, and we're looking at this mess, at this disaster, at suffering, at serial killers and murders and torture as entertainment. And this is what does this say about us? What does this say about our culture? All we need is love. All you need is love. Love is all we need. Thank you very much. Certainly we need beauty, we need love. Es el llamado de David LaChapelle a través de esta exposición en el Palacio de Minería titulada Simplemente Amor.
Bueno, pues ahí muchas gracias a Víctor, a Paola Tinoco, que nos ayudó a gestionar esta exclusiva. La única entrevista que da David LaChapelle a un medio televisivo fue para Noticias 22, para Canal 22. Así que pues muy interesante conversar con una persona que ha medido el pulso de la cultura contemporánea, de lo más inmediato, pero también de lo más profundo desde hace décadas. Y bueno, queda ahí este testimonio de su presencia en México. Va a estar hasta el 21 de julio, así que bueno, pues hay que apartar sus boletos, hay que programar una visita con anticipación y bueno, pues esto para tener la oportunidad de disfrutar cada uno de los segmentos, de los sectores de esta presentación única. Y bueno, pues vamos con otros temas. En la región andina queda comprobado el daño irreversible que hemos causado a nuestro planeta. Vamos con esto. Los efectos del cambio climático se han hecho cada vez más evidentes y estarían a punto de llevar a Venezuela a perder definitivamente su último coloso de hielo. El glaciar Humboldt se encuentra en la ciudad de Mérida, Venezuela, y es el segundo más alto del país, ubicado a unos 4.916 metros de altura. Julio César Centero, profesor universitario de los Andes y asesor de la Conferencia de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo, dijo que la desaparición es irreversible, puesto que a pesar de una estrategia realizada a finales de 2023 para revertir el deshielo, instalando mallas térmicas de polipropileno para reducir la incidencia de los rayos del sol sobre la montaña. Según el portal Playground, el glaciar ya no tiene una zona de acumulación que permita su recuperación. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Bueno, cada vez es más fácil tener acceso a las distintas experiencias que nos ofrece este importante complejo cultural Descubren. Como complemento de la renovación de su infraestructura realizada a lo largo de los últimos 2 años, el Centro Cultural del Bosque presenta un nuevo sistema de boletaje en línea para sus recintos. Ahora tenemos esta nueva posibilidad en donde los usuarios pueden adquirir su boleto en nuestro propio sitio web y de esa manera el boleto le llega directamente a su correo electrónico o a su dispositivo móvil y con ese dispositivo móvil ya puede ingresar directamente a cada uno de los espacios. Quien adquiera un boleto de esta manera recibirá un código QR con asiento numerado y con el cual podrá presentarse directamente en la entrada de cada uno de los recintos sin tener que obtener un boleto físico en la taquilla como anteriormente se hacía. Una de las grandes ventajas que nosotros observamos es que la base de datos de usuarios quedará directamente con nosotros y podremos ofrecerles no solamente información, sino también ofrecerles algunas oportunidades, algunos estímulos, porque además sabemos que nuestra audiencia es una audiencia muy fiel, es una audiencia que recurre, que está viniendo constantemente y entonces pues queremos también ofrecerles algunas alternativas, algunos reconocimientos y algunos premios. El nuevo sistema de boletaje para los recintos del Centro Cultural del Bosque fue implementado de manera escalonada a partir de la segunda semana de abril de 2024 y en el mes de mayo está llegando al 100% de su capacidad. Creemos que podemos llegar a audiencias más jóvenes que ya están buscando en los medios digitales, accesar desde los medios digitales y poder tener mejores condiciones para llegar. Tengan plena confianza de esta plataforma. Hemos cuidado mucho todo lo que tiene que ver con la seguridad también de la información, del pago con tarjeta, etcétera, etcétera, y que les esperamos como siempre con los brazos abiertos aquí en el Centro Cultural del Bosque. El nuevo sistema de boletaje del Centro Cultural del Bosque está disponible a través de la dirección electrónica que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. En esta sociedad de consumo pareciera que muchos de los bienes a los que tenemos acceso son desechables. Hoy, en Lunes de Reporteros, Dulce Herrera nos habla de la obsolescencia programada. ¿No te ha pasado que tu dispositivo favorito de repente comienza a fallar? La obsolescencia programada se refiere al periodo de vida útil de un producto que generalmente los fabricantes lo otorgan deliberadamente. ¿Pero dónde empiezan estas prácticas? La obsolescencia programada
es un término que se comenzó a usar por ahí de los años 20, 30 del siglo pasado, cuando las empresas comenzaron a identificar que podían hacer sus productos no menos duraderos siempre, pero sí con un determinado tiempo de duración en el mercado. La obsolescencia se divide en dos, la programada y la percibida. La primera abarca lo tecnológico o funcional. Se asocia a un defecto funcional, avería o simplemente la incompatibilidad con las actualizaciones tecnológicas. Mientras que la percibida se enfoca más en las necesidades creadas al consumidor. Te hacen pensar y sobre todo te hacen actuar para que tú adquieras o deseches algo que todavía puedes sacarle provecho. La obsolescencia percibida va a trabajar más en la esfera de la percepción del ser humano, de lo que él percibe con respecto a ese objeto o a ese servicio, fuera de moda o fuera de tendencia o que es muy viejito, aunque sus funciones sigan al 100% en los objetos. Ya sea programada o percibida, la obsolescencia ejerce un impacto significativo en la experiencia del consumidor. Afecta económicamente porque muchas personas, por la necesidad de tener esa marca, ese último modelo, esa nueva tecnología, pues son capaces de meterse a créditos, incluso bancarios, hipotecarios, a situaciones económicas que pueden llegar a escapar de su capacidad de respuesta económica como familia, por ejemplo. La obsolescencia programada sí afecta mucho al usuario en términos económicos porque él tiene que estar usando más de sus recursos para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Y esto es muy obvio para las generaciones un poco más grandes, ¿no? Antes te comprabas, por ejemplo, un colchón y te duraba toda tu vida. Ahora compras un colchón y el fabricante te dice que te dura 5 años, 10 si bien te va. Bueno, y el impacto de esta obsolescencia no solo se refleja en el bolsillo de los consumidores, sino también en nuestro planeta. La obsolescencia programada no solo afecta a los consumidores, también es un grave problema ambiental. Está involucrada en el crecimiento de la basura electrónica que se ha producido en las últimas décadas. Según la ONU, generamos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Y si se mantiene esta tendencia, podremos alcanzar los 120 millones de toneladas anuales en 2050. La cantidad de materias primas que se requieren extraer planetariamente para mantener el nivel de consumo de una sociedad que se siente en algunos meses fuera de sus grupos sociales o de pertenencia, pues eso lleva a que el planeta no pueda respirar un momento, que entraría en esta palabra que se llama resiliencia planetaria. Y entonces eso genera muchísimas condiciones de impacto negativo. Como consecuencia de este impacto, gobiernos, empresas y la sociedad ya plantean algunas soluciones. La economía circular es todo un modelo económico que sea regenerativo por diseño. Es decir, actualmente tenemos problemas, vamos a decir, contaminación, ¿no? Y esa contaminación está dada no porque las empresas quieran contaminar porque sean malas, ¿no? No siempre, sino porque pues tienen ciertos incentivos sociales, económicos, ¿no? Que las hacen operar de una cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de la economía circular? Se busca que tanto las empresas como gobierno como sociedad civil se alineen a nuevas reglas en donde la economía opere a favor del planeta y no en contra del planeta como hasta actualmente está operando, ¿no? En la Ciudad de México ya se aprobó la Ley de Economía Circular, cuyo objetivo es incentivar y promover hábitos de producción y consumo responsables, a través del reuso, restauración, remanufactura y reciclaje. Aunque también existen otro tipo de propuestas. ¿Qué va a llevar a esto a las empresas? A que van a tener que rediseñar sus productos para que sus productos sean más fuertes, para que tengan una mayor vida funcionando,
para que tecnológicamente puedan solucionar problemas y estén actualizados y se mantengan en lo último en tecnología. ¿Y esto por qué? No es un capricho. Esto es por una necesidad de estudios sobre energía, o sea, es decir, que tengan productos tecnológicos de bajo consumo energético, de bajo consumo de agua. Hay otras iniciativas ya más a nivel, vamos a decir, de emprendimientos o microemprendimientos que lo que están buscando es reactivar todo lo que tiene que ver con la industria de la reparación, ¿no? Hay cafés de reparación en donde la gente se une un día al mes o un día a la semana y se ponen a reparar y a enseñarse cómo se reparan las cosas, ¿no? Para hacer frente a este asunto de la obsolescencia programada. Así que ya sabes, la próxima vez que quieras cambiar tu celular de hace un año o quieras estar a la última moda, piensa en el planeta. Para Noticias 22, Dulce Herrera. Un tema que nos deja mucho que pensar, sobre todo por los tipos de obsolescencia. Cuando algo se descompone, ¿qué es más caro, qué es más barato, qué es más conveniente repararlo? ¿Queda igual, no queda igual? ¿Qué tanto están apostando las empresas por eso, sobre todo cuando haya alguna actualización de software con dispositivos que son funcionales todavía, pero de repente ya no procede la descarga de programas, por hablar tan solo, Laura, de algún teléfono celular o de alguna computadora, pero pasa hasta con las cafeteras, con los refrigeradores, ¿sí? Y mientras va volviéndose más tecnológico y el todo... consumidor dice, bueno, es que creo que es mucho más barato comprarme otra nueva que mandarla a reparar, y esto es de verdad inaudito, porque estamos generando toneladas de chatarra tecnológica y además esos desperdicios de pronto son muy contaminantes. Entonces, bueno, pues esto sí, efectivamente, ya se comentaba en el reportaje, hay que replantear cómo estamos produciendo estos elementos tecnológicos. Pues ahí queda la premisa, no solo para los consumidores, sino también para las empresas. Claro. Y nos despedimos celebrando a un grande, a una leyenda viviente, 74 años, una referencia indiscutible de la música del siglo XX y lo que va del XXI, Stevie Wonder, niño prodigio, 25 premios Grammys y lo que ustedes me digan en su palmarés. Efectivamente, como productor, rhythm and blues, soul, música pop, un gran artista. Disfrútenlo. Feliz cumpleaños, Stevie Wonder. Buenas noches.